Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la Rata Cornuda, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Warhammer Historia. Recordar suscribiros y apoyar el canal, que siempre se agradece un montón. Sin más dilación, hoy vamos a hablar de los Reyes Funerarios, esta raza anteriormente humana que lo petó en la antigüedad, como los egipcios básicamente del mundo real. Y que trágicamente sufrieron una desgracia que, bueno, ya contaremos a lo largo de esta historia, ¿no? Así que no vamos a dilatar mucho más esto. Pongámonos la bufanda hasta los ojos para que no nos dé la arena y vayámonos a los desiertos al sur del viejo mundo. En los áridos desiertos de Nehekhara, un panorama desolador se despliega bajo un sol abrasador. Desde las ardientes arenas, vastas legiones de soldados esqueléticos emergen con un propósito siniestro: exterminar a cualquiera que ose invadir sus dominios. Este reino, desprovisto de vida, está marcado por interminables dunas teñidas de un rojo sombrío, un eco eterno de la sangre derramada por salvajes y bárbaros. Bienvenidos a la tierra de los muertos, donde los reyes momificados sufren la condena de una perpetua muerte en vida. Pero esto no fue siempre así. En tiempos remotos, el antiguo reino de Nehekhara brillaba como la joya de la civilización humana. Una era dorada en la que sus ciudades resplandecían con un esplendor majestuoso. Sus ejércitos subyugaban naciones enteras y sus reyes eran venerados como dioses entre los hombres. Sin embargo, este apogeo de Nehekhara fue destruido hace milenios por la traición y la hechicería, la pérfida del gran nigromante Nagash, siglos antes del nacimiento de Sigmar, que aniquiló casi por completo este glorioso reino. En un instante, los vivos perecieron y los muertos se levantaron de sus tumbas, resucitados en una no vida inmortal. Los reyes funerarios de Nehekhara comandaron sus legiones de no muertos, luchando ferozmente para defender sus tierras de razas inferiores y expandir aún más sus dominios. Esta es la crónica de aquellos tiempos turbulentos y oscuros, donde el polvo y la muerte reinan y donde los ecos de una grandeza pasada aún resuenan en el viento desértico. De acuerdo con los antiguos mitos y leyendas de Nehekhara, en eras tan remotas que preceden la aparición del hombre, los dioses caminaban por el mundo como mortales. Los antiguos nehekarianos creían que cuando los majestuosos dioses del desierto llegaron por primera vez al Valle Fértil, se enfrentaron en colosales batallas contra los viles demonios y espíritus malignos que habitaban en aquellas tierras. Estas épicas contiendas se prolongaron durante siglos, teñidas por el clamor de los combates y el choque de poderes. En las tumbas y monumentos de las antiguas ciudades se encuentran numerosas inscripciones que narran cómo Petra, el dios sol y rey del panteón de Nehekhara, encabezó personalmente la batalla final contra las fuerzas oscuras, montando en un resplandeciente carro dorado. Petra se lanzó a la vanguardia, su luz divina resplandeciendo como 1000 soles, y haciendo retroceder a la oscuridad incluso el más poderoso de los demonios temblaba, y se apartaba ante el toque purificador de su divina luminosidad. Bajo el liderazgo de Petra, los dioses del desierto emergieron victoriosos, y los siervos del mal fueron obligados a retirarse hacia el norte, huyendo de la destrucción inevitable. Las leyendas cuentan que tras su gloriosa victoria, los dioses del desierto transformaron las áridas tierras en un exuberante vergel. Durante miles de años estos dioses reinaron en paz sobre este paraíso, hasta el nacimiento de la raza humana. Se dice que estas gentes, bendecidas por los ciclos eternos, fueron favorecidos por Petra, que les concedió la frondosa región que sería conocida como Nehekhara. A cambio de su devota veneración, los dioses ofrecieron su protección contra cualquier amenaza que osara violar la pureza del Valle Fértil. Una vez establecida esta sagrada alianza, los dioses se dedicaron a nutrir y guiar a los humanos de las tribus nómadas,
impartiendo conocimientos sagrados de lectura, escritura y arquitectura. Con el tiempo, estas enseñanzas florecieron, dando nacimiento a la majestuosa civilización de Nehekhara. Hace incontables siglos, en la tierra legendaria de Nehekhara, al sur del viejo mundo, floreció una civilización tan poderosa y sabia que ninguna otra ha podido compararse en los milenios siguientes. La antigua Nehekhara alcanzó su máximo esplendor en una época en la que las demás tribus humanas aún vivían en la oscuridad de la barbarie. Aproximadamente 2500 años antes de la llegada del dios héroe bárbaro conocido como Sigmar. Incluso hoy, las grandes naciones de la humanidad, como el Imperio y Bretonia, palidecen cuando se comparan con la otrora gloriosa reino de Nehekhara. Muy pocos conocen con certeza cómo o por qué las tribus de ese pueblo decidieron asentarse en tierras tan áridas. El estudio de sus antiguos jeroglíficos revela que los sirvientes de los dioses los condujeron hasta allí, escapando de una vida de esclavitud, y se asentaron como hombres libres en las tierras calurosas y secas que sus antiguos amos temían explorar. Los primeros reyes guerreros sometieron a las tribus de la región y expulsaron a los pieles verdes, gobernando todas las tierras entre el desierto occidental y el mar oriental. A través de los siglos, el labor y desarrollo cultural de Nehekhara, conocido entre la gente como el Valle Fértil, se transformó en una civilización de incomparable poder. Sus habitantes erigieron majestuosas ciudades de piedra blanca y mármol pulido. Construyeron grandes carreteras y flotas navales que conectaban sus ciudades. Poderosos reyes cuyas palabras era ley gobernaban sin oposición. Gigantescos ejércitos disciplinados fueron reclutados y entrenados en nombre del rey. Cualquier enemigo que osara invadir sus ciudades era aniquilado sin piedad. La más grandiosa y esplendorosa de estas urbes era Khemri, la ciudad de los reyes. Según la tradición, quien gobernaba en Khemri era considerado el más grande entre sus iguales. Cada una de las otras ciudades estaban gobernadas por su propio rey, pero todos debían mostrar lealtad y pagar tributo a Khemri. Junto a estos reyes conquistaron las tierras circundantes, subyugaron a las tribus vecinas, hicieron retroceder a las hordas de pieles verdes que asolaban el reino y gobernaron desde los desiertos occidentales de Arabia hasta el extremo oriental del Mar del Terror. En el apogeo de su poder, Nehekhara expandió su dominio conquistando tierras lejanas en todas direcciones. Al norte, alcanzando la región que hoy se conoce como el Imperio. Al sur, hasta las primordiales junglas de las tierras del sur. Incluso al este, hasta las siniestras tierras oscuras. Sus ejércitos marchaban por todo el mundo, subyugando a todos los pueblos que encontraban, mientras sus vastas flotas de galeones y galeras de guerra aterrorizaban el gran océano occidental y sembraban el terror en todas las costas que tocaban. Antes de la llegada de Setra, la tierra de Nehekhara estaba dividida en numerosos reinos, cada uno centrado alrededor de su gran ciudad. Las guerras eran comunes, ya que todos los reyes buscaban expandir sus dominios, apoderándose de las tierras fértiles de sus vecinos. Sin embargo, la llegada de Setra, el grande y terrible, que unificó estas tierras, estableciendo la era de dominio incomparable y marcando el inicio de una nueva era dorada para esta civilización. Aunque Nehekhara prosperaba y sus ciudades crecían en tamaño, riqueza e influencia, los reyes querían más y más poder y la guerra comenzó. La corona de Nehekhara, símbolo del poder absoluto, pasó de un rey conquistador a otro. Decenas de reyes ascendieron y cayeron, y ninguno demostró la fuerza suficiente para prevalecer. Con todo su poder militar enfrascado en guerras internas, el Valle Fértil quedó vulnerable a invasores externos. La majestuosa Libaras fue casi destruida por criaturas escamosas del sur, mientras hordas de pieles verdes y bárbaros descendían del norte, destruyendo Nehekhara sin encontrar oposición. Una terrible sequía y una gran plaga agotaron aún más a sus ejércitos. Los cielos de Nehekhara se oscurecieron con el polvo y las cenizas. Sus ciudades, resplandecientes, se convirtieron en ruinas. Las aguas de los ríos se secaron, los campos se marchitaron.
Sus ejércitos debilitados y enfermos se desmoronaban frente a los invasores. Sin la unión de los reyes, Nehekhara, la primera gran civilización del hombre, se encontraba al borde de la destrucción. Todas aquellas luchas y conflictos eran interpretados por los sacerdotes de Nehekhara como señales de la furia divina, una advertencia de que los dioses estaban profundamente descontentos con los habitantes del Valle Fértil. Sin embargo, sus advertencias y protestas cayeron en oídos sordos entre los belicosos reyes nehekharianos. Esta situación, sin embargo, cambiaría drásticamente con la aparición de Setra. De todos los reyes de Nehekhara, ninguno podía igualar el esplendor, la crueldad ni la arrogancia de Setra, el recién coronado como rey de Khemri. Setra era un hombre extremadamente vanidoso y egoísta, que no solo exigía obediencia, sino también adoración. No obstante, lo que no se podía reprochar era su astucia. Al escuchar las advertencias de sus sacerdotes, comprendió que solo un líder respetuoso con los dioses podría ganarse la devoción absoluta de su pueblo. A diferencia de los demás reyes, Setra rindió homenaje a los antiguos dioses. Desde los primeros años de su reinado, ordenó la restauración de numerosos templos y erigió monumentos, estatuas en su honor. El primer aniversario de su coronación, Setra imploró a los dioses que restauraran la antigua gloria de Khemri y le concedieran la fuerza necesaria para imponerse a todos sus rivales. Para demostrar su entrega y compromiso, celebró un ritual espectacular, en el que Setra sacrificó a sus propios hijos como ofrenda a los dioses. Al día siguiente, el gran río Vitae se desbordó por primera vez en décadas. La crecida de las aguas barrió la plaga y las cosechas volvieron a ser abundantes, un fenómeno que no se recordaba ni en las generaciones más antiguas. Tanto los sacerdotes como la población de Khemri vieron esto como una señal inequívoca de que Setra había sido elegido por los dioses y se convirtió en el primer rey sacerdote de Khemri, un gobernante que no solo comandaba a su pueblo devoto y sus leales legiones, sino que también ostentaba el poder divino. Setra era un rey formidable, endurecido por años de combate en las legiones de su padre antes de ascender al trono. Era un despiadado señor de la guerra, cuyo genio estratégico solo era igualado por su coraje y habilidad en combate personal. Una a una, las grandes ciudades de Nehekhara se arrodillaron ante las legiones de Setra, quien siempre marchaba al frente de sus tropas, saciando su insaciable sed de batalla y conquista. Numas fue la primera en caer, seguida por Zantri, y con cada victoria más y más guerreros se congregaban bajo el estandarte de Setra. Pronto, Setra comandaba el ejército más grande, devoto y temible de Nehekhara hubiese conocido jamás, con vastas legiones de veteranos endurecidos, marchados por el Valle Fértil, sin mostrar compasión ante cualquiera que se les opusiera. Gracias a estas formidables tropas, Setra conquistó a todos los reyes de Nehekhara, obligándolos a jurarles lealtad, pagar tributos y reconocer a Khemri como la ciudad preeminente de aquellas tierras, subyugando a todos sus rivales mediante una serie de triunfales y sangrientas conquistas militares. Setra puso fin a la guerra civil y al periodo conocido como la Era de los Conflictos, instaurando una era de dominación sin precedentes en la historia de Nehekhara. Pocos rivales se atrevieron a desafiar al gran rey, y aquellos que lo hicieron fueron aplastados sin compasión, bien por el propio Setra o por su imponente campeón, el heraldo Nekab. Los agentes de Setra se encargaron de erradicar cualquier rastro de disensión o rebeldía que pudiera amenazar la estabilidad del reino. Pronto, nadie osaba siquiera pensar en desafiar al rey de Khemri. Desde entonces, Setra se mantuvo como el rey indiscutible, no solo en Khemri, sino en toda Nehekhara, sin que nadie amenazara su poder durante muchas décadas. Setra, el gran rey, era un guerrero formidable y un líder carismático temido por todo el mundo conocido, aunque su gobierno era cruel y tiránico bajo su mando. Las ciudades entraron en una era dorada de prosperidad sin precedentes. Las ciudades arrasadas fueron restauradas rápidamente y se erigieron magníficos monumentos en honor a los dioses y al propio Setra.
se formaron poderosas legiones de soldados para asegurar las fronteras de Nehekhara en constante expansión, y para repeler a los monstruosos mutantes y bárbaros salvajes que habían asolado el Valle Fértil desde la era de los conflictos. Sin embargo, Settra no se conformaba con simplemente restaurar los reinos de sus ancestros. Los ejércitos de Nehekhara se expandían en todas direcciones, conquistando tierras colindantes y esclavizando a sus tribus. Las flotas de guerra asolaban reinos más allá de los mares y sus ejércitos llevaran el terror del rey sacerdote a tierras lejanas. Las ciudades enemigas caían, sus naciones subyugadas y sus riquezas saqueadas. La sombra de Settra se alargaba sobre el continentes enteros. Su mirada férrea y determinación inquebrantable transformaron un reino devastado en un imperio indomable. En el 40º año de su reinado, ya mostrando síntomas de vejez, Settra ascendió a los picos de las montañas negras y contempló sus dominios. Al mirar estas tierras, rugió de furia, dándose cuenta de que aunque viviese otros 100 años, seguiría viendo reinos fuera de su alcance. La ira lo consumía, sabiendo que sería derrotado no por un enemigo, sino por su propia mortalidad. La muerte amenazaba con arrebatarle todo lo que había logrado. Obsesionado, convocó a los más sabios sacerdotes y estudiosos para encontrar una forma de superar su mortalidad. Juró que la muerte no lo reclamaría jamás y viviría eternamente en el paraíso que él mismo había creado. En su obsesión por desentrañar los secretos de la inmortalidad y reinar sobre las tierras por toda la eternidad, Settra ordenó a sus sacerdotes que encontraran una manera de mantenerlo vivo para siempre. Fundó el culto mortuorio y exigió a sus más sabios y poderosos sacerdotes que dedicaran todos sus esfuerzos a descubrir cómo prevenir su exceso. Los sacerdotes de Kenri actuaron según las órdenes, y durante años crearon pociones y recitaron cánticos decididos a descifrar los secretos de la vida. Viajaron a las tierras más lejanas y desconocidas en busca de una manera de vencer la muerte. En sus investigaciones, los sacerdotes aprendieron mucho y utilizaron sus enseñanzas para extender la vida de Settra mucho más allá de la duración natural. Sin embargo, no podían detener el paso del tiempo, solo lograban posponer lo inevitable. Mientras el cuerpo mortal de su señor se volvía más frágil con cada año que pasaba. Reticentes a revelar a Settra estas limitaciones debido a su legendario mal genio, los sacerdotes del culto continuaron buscando en vano una solución. Los sacerdotes estudiaron todos los aspectos de la muerte, aprendiendo muchísimo y desarrollando sus poderes cada vez más. Gracias a estos conocimientos arcanos lograron extender sus propias vidas mientras continuaban su trabajo. Aprendieron a preservar un cuerpo para evitar que se pudra, perfeccionando el arte de la momificación a niveles elaboradísimos. En los años siguientes, los hierofantes del culto mortuorio incluso intentaron canalizar los vientos de la magia, buscando dominar el poder de los propios dioses. Pese a sus increíbles progresos, la verdadera inmortalidad seguía eludiéndolos. La ira de Settra fue grande, pues aunque la magia de los sacerdotes había logrado mantenerlo vivo más allá de lo que podría vivir cualquier hombre mortal, no podía prevenir su muerte. No obstante, el culto mortuorio había desarrollado vastos conocimientos en encantamientos y rituales, con lo que creían poder conectar al mundo de los mortales con el reino de las almas. Estaban convencidos de que los cuidadosos preparativos y encantamientos adecuados sería posible devolver a vida a los muertos con cuerpos imperecederos, aunque aún necesitarían muchos siglos para perfeccionar los rituales necesarios. Esto fue lo que los sacerdotes funerarios prometieron a Settra, asegurándole que viviría eternamente cuando lo despertaran. Y sin otra elección, Settra ordenó construir una enorme tumba funeraria donde descansar su cuerpo hasta que el culto mortuorio completara su trabajo y él pudiera ser revivido a la existencia eterna que él tanto ansiaba. Mientras Settra reposaba moribundo, lleno de rabia y orgullo, los sacerdotes del culto mortuorio le prometieron un paraíso dorado en lo que reinaría eternamente. Cuando finalmente Settra murió, lo hizo con una maldición en sus labios. Su cuerpo, embalsamado con gran suntuosidad, fue inhumado en un espectacular sarcófago dentro de una majestuosa pirámide de brillante piedra blanca.
El monumento, resplandeciente y cegador, se alzaba imponente sobre Kenri, el mayor jamás creado en Nehekhara. Todos sus tesoros y leales sirvientes fueron enterrados con él. Las legendarias legiones de Setra, leales hasta después de muertos, fueron dispuestas en fosas funerarias bajo la pirámide, preparadas para el día del gran despertar. Durante milenios, los sacerdotes de Kenri mantuvieron las llamas funerarias encendidas, alimentando el espíritu inmortal de Setra con sacrificios y encantamientos, esperando el día de su resurrección. Ninguna otra tumba ha disfrutado de tan poderosos jeroglíficos y encantamientos de protección. Setra descansaba, esperando el día en el que los hechizos alcanzaran su culminación para alzarse de nuevo y reclamar el dominio absoluto. Tras la muerte de Setra, muchas dinastías surgieron y cayeron, pero sin el férreo control y el despiadado liderazgo del gran rey, ningún rey sacerdote fue lo suficientemente hábil como para gobernar todo Nehekhara por sí solo. Las ciudades competían ferozmente por riquezas y estatus, y aunque esto no degeneró en guerras civiles como la era de los conflictos, las escaramuzas entre ciudades vecinas se volvieron otra vez comunes. Este periodo se conoció como la Edad de los Reyes. Las fronteras de Nehekhara cambiaban tan a menudo como las dunas del desierto. Nehekhara se transformó en un estado feudal donde el poder y el territorio se decidían por la fuerza de las armas. En esta coyuntura, un rey era tan poderoso como el tamaño de sus ejércitos, y así, cada década surgían legiones cada vez más inmersas. Aunque la expansión del Valle Fértil no avanzó al ritmo alcanzado durante el reinado de Setra, de vez en cuando un rey guerrero lograba extender sus dominios ya fuera conquistando a sus vecinos o pacificando las regiones salvajes que lo rodeaban. Los reyes sacerdotes lanzaron contra sus enemigos gigantescos ejércitos de soldados altamente disciplinados y terroríficos carros de guerra. En el oeste, los rudos nómadas del desierto fueron subyugados y educados por la gran civilización de Nehekhara. En el norte y el sur, los reyes sacerdotes libraron muchas batallas contra las tribus de pieles verdes, bárbaros y extraños guerreros lagartos similares a cocodrilos. Estas guerras trajeron inmensas riquezas a las necrópolis de Nehekhara, transportadas por esclavos que marchaban como hileras de hormigas. Oro de las fortalezas de los barbudos enanos de las montañas, piedras preciosas de las ciudades templo de los hombres lagartos, y exóticos minerales del lejano Katai, y resistentes esclavos de las primitivas tierras del norte, que algún día serían conocidos como el Imperio. La mayoría de estos tesoros se invirtieron en reclutar legiones aún mayores y construir tumbas todavía más elaboradas. Todos los reyes funerarios de Nehekhara compartían el deseo de amasar riquezas y poder. Sin embargo, como le ocurrió a Setra, no podían escapar de la muerte, por lo que mantuvieron altivo el culto mortuorio para ser despertados tras morir. Durante este tiempo el culto creció en poder e influencia. La primera generación de sacerdotes prolongó sus vidas más allá de lo natural, y sus conocimientos pasaron a las siguientes generaciones, que los superaron en sabiduría y dominios de los rituales mágicos. Con el tiempo, los sacerdotes de la quinta generación descubrieron cómo atar sus almas a sus cuerpos, engañando a la muerte. Aunque no habían perfeccionado todos los encantamientos, encontraron la fórmula para despertar a los reyes fallecidos. Los sacerdotes funerarios guardaron celosamente estos secretos, conscientes de que su poder dependía de la dependencia de los reyes en sus servicios para alcanzar el paraíso eterno. Y así los sacerdotes continuaron desarrollando sus encantamientos, observando el ascenso y caída de dinastías. Sin embargo, con los siglos descubrieron la diferencia entre la vida eterna y la juventud eterna. Aunque habían detenido la muerte, no podían evitar la corrupción de sus cuerpos inmortales, que se volvían frágiles y marchitos. Por este amargo descubrimiento, los sacerdotes persistieron en la búsqueda de la verdadera inmortalidad. Mientras tanto, los reyes seguían confiando en ellos, ignorando el precio oculto de la eternidad. Nehekhara se transformó en una sociedad completamente obsesionada con la muerte y la inmortalidad. Deidades como Teyaf, el dios de los muertos, Yusirian, dios de los inframundos, llegaron a ser tan venerados como Petra, el rey de los dioses. Calaveras y tibias se convirtieron en símbolos comunes de inmortalidad y vida eterna, adornando escudos y estandartes y carros de los ejércitos de los reyes sacerdotes.
Los guerreros heroicos no solo eran premiados con riquezas y lujos en vida, sino también con la promesa de ser momificados tras la muerte para unirse a su señor en la eternidad. No fue solo la cultura de Nehekhara lo que cambió con el aumento del poder del culto. La obsesión nehekariana con la muerte transformó irrevocablemente el paisaje del Valle Fértil. Cada el rey sacerdote exigía que su pirámide superara en espectacularidad a la de sus predecesores, para demostrar su superioridad, aunque ninguno se atrevió a superar a la de Setra. Se construyeron monumentos cada vez más grandes en honor a las hazañas de los reyes. Se esculpieron estatuas titánicas para vigilar sus restos, manteniéndolos a salvos por toda la eternidad. Pronto, todos los esfuerzos del pueblo de Nehekhara se centraron en construir y mantener las necrópolis. Los necrotectos dirigían las colosales construcciones, mientras que los sacerdotes funerarios supervisaban los rituales de momificación que un día servirían para resucitar a los reyes. Los nobles menores comenzaron a reclamar ritos similares para sí mismos, construyendo tumbas junto a las principales pirámides. Pasaron los siglos, centenares de líneas familiares reales fueron sepultadas y resplandecientes necrópolis de los muertos crecieron hasta superar con creces las humildes moradas de los propios vivos. No se escatimaron recursos para asegurar el camino hacia la inmortalidad, y debido a ello, el esplendor y la riqueza de Nehekhara se convirtieron en un deslumbrante espectáculo para la vista. Las pirámides se alzaban majestuosas, sus cumbres rozaban el cielo, y las estatuas titánicas miraban eternamente hacia el horizonte, guardianes silenciosos de un legado que era inmortal. Pero para aquel entonces, nadie podía sospechar que toda aquella gloria sería destruida por un solo hombre: Nagash. Y con esto terminamos esta primera parte, que va a ser la primera de dos. Lo dejamos aquí, en el que vemos toda la historia de Nehekhara desde los inicios, viendo cómo van expandiéndose por el desierto hasta que llega Setra, que unifica todos los reinos y se vuelve loco con la muerte, y a partir de ahí todo el mundo se empieza a volver loco con la muerte. Lo dejamos aquí antes de que aparezca un personaje que es de los más importantes de la historia de Warhammer, que es Nagash. Vamos a ver qué va a hacer Nagash aquí con los reyes funerarios, qué pasará. Así que nada, chicos, sin más dilación lo dejamos aquí. Un abrazo muy fuerte y nos vemos.